Bon dia a tots, benvinguts a València. Heu tingut una acollida, jo crec que de primera magnitud, amb totes les autoritats de l'autonomia i de l'Ajuntament. Us dono la benvinguda en valencià i se passem a castellà perquè hi ha molts companys que venen de tota Espanya. En primer lugar, agradecer la presencia de Gary Gardner, ahora os lo presentaré. Yo quería hacer también incidencia a la ausencia del compañero Pepe Sierra, que para mí fue un poco mi mentor en el periódico Levante, mi antecesor en los temas ambientales, en el periódico Levante, donde tuve la suerte de poder especializarme en temas ambientales. Lo digo porque es una opción personal y yo creo que todos los compañeros de APIA, además de que tenemos no siempre los trabajos centrados en periodismo ambiental, todos tenemos un compromiso por seguir sacando estos temas de cualquier forma y creo que es casi un modo de vida. Entonces, a toda la gente joven que está estudiando comunicación, este tema es apasionante y yo creo que os invito a que participéis y os integréis y conozcáis todos estos temas tan complejos. Agradecer a Clara Navío, la presidenta de la asociación, que no veo nada porque me dan unos focos tremendos aquí, no veo nada, no sé si está. A Clara Navío, presidenta, y todos los compañeros que han participado en la organización. Y, por supuesto, a Global Omnium, que de verdad es un placer teneros en Valencia porque no es fácil sacar el Congreso de Madrid. ¿Vale? Entonces, yo creo que también está muy bien que os vengáis a las provincias, como decís los de Madrid. Bueno, pues queremos hacer una conversación muy participativa y si queréis intervenir, pues podéis. Y la idea es hablar de sostenibilidad en general, ¿vale? Entonces, Gary sí que ha preparado una presentación más convencional, pero la idea es pues que luego tengamos un diálogo. Gary Gardner es director de publicaciones del Instituto World Watch, una organización de investigación medioambiental con sede en Washington. Yo le preguntaba, ¿nos tienes que explicar la importancia de esta organización? Ahora nos lo dirá. Ha escrito sobre una amplia gama de temas de sostenibilidad, incluso la escasez de agua, pérdida de tierras de cultivo, la desnutrición y el uso de la bicicleta. Escribe regularmente en publicaciones del Instituto, incluyendo El estado del mundo y los signos vitales, que para los periodistas han sido fuente importante de reportajes y también de temas que luego nos inspiraban reportajes de ámbito local. Autor del libro 2016 Progreso Inspirador, contribuciones de las religiones con el desarrollo sostenible y, bueno, pues una persona muy destacada que ha sido entrevistada en muchos medios. Para todos la presidenta lo ha comentado, pero yo creo que tenemos que incidir, las personas que nos dedicamos, que muchos de nosotros también estamos en la docencia, insistir en la importancia del periodismo de calidad, de rigor, de que tengamos nuestras agendas, nuestras fuentes para luchar contra las fake news, contra el periodismo superficial, que en medio ambiente es tan sencillo. Una imagen y sobre todo muy sensacionalista o muy cuidado con esos temas. Entonces, lo más importante es formarnos y hoy vamos a tener una gran oportunidad. Gary, explícanos, antes de empezar, ¿qué es el Instituto World Watch? Bueno, para empezar, gracias a todos ustedes por haber venido. Es un honor estar aquí con todos ustedes y sobre todo con ustedes periodistas, ¿no? Que es una profesión muy importante en estos días. Le digo en serio que en mi país son los periodistas que hacen más o menos honesto hasta el punto que se puede al gobierno nuestro. Así que gracias a todos ustedes por lo que hacen. Y el Instituto World Watch es un instituto con 43 años y estudia los temas de la sostenibilidad desde un punto de vista mundial. Y hacemos muchas publicaciones. El más conocido es El estado del mundo, que ha sido publicado en más de 30 idiomas en todo el mundo, claro, incluso en el español. La edición de 2017 ya ha salido en Madrid. Así que hemos tenido bastante éxito en comunicarnos acerca de los temas de la sostenibilidad al nivel mundial y por eso quiero compartir unas experiencias con todo esto con ustedes hoy. Adelante. Sí.
Yo creo que te tienes que llevar el micro. Bueno, buenos días otra vez. Me siento un poco más seguro aquí, hablando. Y no sé si... A ver, ahí está, muy bien. Muy bien, como ya dije, soy Gary Garner del Instituto WorldWatch y yo he estudiado bastantes temas en mi tiempo en el instituto, más de 20 años, pero es interesante que no soy especialista en el clima, el cambio climático, porque he estudiado bastantes temas y todos tienen una relación con el clima, pero no he estudiado el clima en sí. Y yo creo que eso me da una perspectiva un poco, bueno para ustedes, porque soy más como sus lectores que tal vez un científico. Y para mí, una pregunta acerca del cambio climático o lo que yo diría a los periodistas, es que es muy confuso, ¿no? Es algo con muchas dimensiones. Y un día vemos que todo es bueno, que la energía renovable va a resolver todo. Y otro día parece una catástrofe, que vamos a perder la civilización humana. Entonces, para mí la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Y con qué podemos contar acerca de este tema? Y por eso he intitulado mi presentación ¿Vamos bien o vamos mal? Porque yo creo que muchas veces mucha gente no sabe todavía. Y sabemos que los chinos dicen que una crisis tiene dos partes. Tiene la oportunidad y también grandes desafíos, peligros. Y yo creo que para educar al público, para que tengan una idea un poco mejor de qué quiere decir el cambio climático y cuáles son las posibilidades, hay que dar una perspectiva grande, hay que evaluar tendencias de una manera crítica y hay que dar contexto. Y eso es lo que intentamos hacer en el Instituto WorldWatch y seguramente ustedes intentan hacerlo también como periodistas. Pero muchas veces en los artículos que yo leo, que no tienen la perspectiva grande o el contexto. Así que hoy voy a dar un breve repaso de las dimensiones y datos del cambio climático y después voy a explorar un poco unas contribuciones sectoriales a las reducciones de emisiones según el marco de reducciones de Paul Hawken. Entonces vamos a pasar rápido porque probablemente ustedes saben todo esto, que el cambio climático quiere decir que tenemos aumento de temperaturas. 16 de los últimos 17 años han sido entre los años más calientes en la historia de la documentación de temperaturas. Vemos también el calentamiento de los océanos. La temperatura de los océanos continúa amenazando la vida ya, incluso los corales, un gran centro de biodiversidad. El derretimiento de los hielos, la zona ártica cubierta, la zona del Ártico cubierto por hielo en su mínima anual, o sea, en septiembre cada año, ha disminuido en 50%. Los refugiados, el número de refugiados climáticos es previsto subir en las décadas que vienen. Hay muchas cifras acerca del número de refugiados, pero hay que tomar esos con un poco de precaución, ¿no? Unos dicen unos millones, otros dicen hasta cientos de millones de personas. Y yo creo que estos hay que tomarlos con un poco de precaución. Aumento del nivel de los mares. El nivel del mar ha subido en unos 18 a 20 centímetros desde 1900.
Casi la mitad de este aumento ha ocurrido desde 1993. Y por fin podemos hablar de las tormentas extremas y las sequías. Y hemos visto en mi propio país, de los Estados Unidos, hemos visto el costo de estas tormentas y sequías. El costo de este año, en los últimos 10 años, ha sido en 300.000 millones de dólares. Y hasta con eso parece que no atrae la atención de los políticos. La acidificación de los océanos. El dióxido de carbono de la atmósfera ha acidificado los océanos a probablemente el ritmo más rápido en 66 millones de años. Pero poca y lenta es la reacción. Vemos aquí las promesas de los países hecho en París, la línea negra, que no extiende mucho porque no hemos avanzado mucho, tiene que ir por abajo hacia el verde y no está haciéndolo porque no vemos el compromiso necesario. Y después de 3 años de no subir, las emisiones están en camino de llegar a un nuevo récord en 2017. Así que es otra cosa de que hemos tenido noticias buenas, ¿no? Que no estaba aumentándose las emisiones, pero ahora este año sí, otra vez. Unos parámetros importantes. La IPCC dice que las temperaturas son en pista para subir a tanto como casi 5 grados centígrados para el año 2100. La meta de París es limitar el aumento de temperatura al 2 grados centígrados, o mejor, 1.7 grados centígrados. Los compromisos nacionales podrían cumplir solamente la mitad de las reducciones necesarias, ¿no? O sea, los gobiernos hemos dicho que han tenido mucho éxito en París, pero vemos que no es suficiente lo que han hecho y lo que han prometido no están cumpliendo todavía. La reducción en dióxido de carbono necesaria para el año 2030 es de 65 gigatoneladas, y eso es lo previsto para el 2030, al 39 gigatoneladas. Son cifras importantes. Y aquí tenemos la matemática básica, ¿no? 65 emisiones previstas para 2030, 65 gigatoneladas. Menos 39 emisiones máximas para evitar aumento de más de 1.5 grados. Son 26 gigatoneladas, nivel de emisiones que se deben reducir en los años que vienen. Promesas nacionales hechas en París son 11 a 13 gigatoneladas y las reducciones adicionales necesarias son 13 a 15 gigatoneladas. Es un asunto urgente y es importante tomar en cuenta de que cuanto más nos demoramos, más esfuerzo se necesita y mayor el coste será más adelante. Voy a utilizar un marco esta mañana, un marco de Paul Hawken. Él es un empresario y abogado para el medio ambiente y ha publicado un libro este año que se llama Drawdown o Reducciones de Emisiones. Y tiene 100 soluciones al desafío climático. O sea,
este libro viene del campo optimista, ¿no? En cuanto al cambio climático. La meta, dice él, es demostrar que se pueden reducir las emisiones suficientemente para bajar las concentraciones de los gases de efecto invernadero. O sea, él no solamente quiere reducir las emisiones anuales, sino que quiere reducir las concentraciones en la atmósfera. Quiere poner en reverso el cambio climático. ¿Y cómo podemos llegar a reducciones de 26 gigatoneladas por año? Bueno, Paul Hawken ha dividido sus soluciones en estos campos: alimentos, agricultura, energía, manejo de tierra, mujeres y niñas, materia, edificios y ciudades y transporte. Y da la reducción anual de emisiones para cada uno. Y vemos que el sumo es de 35 gigatoneladas de emisiones anuales. Y eso es más de 26, ¿no? Entonces parece que vamos bien, porque él ha identificado muchas soluciones que son suficientes, dice él, para llegar a un fin de éxito. Y vale destacar también de que yo no he escogido estas cifras porque son los mejores del mundo, porque hay varias cifras de varios tipos. He escogido estos porque es un libro nuevo y porque es comprensivo y que yo creo que es fácil de entender. Lo importante no son las cifras mismas en detalle, sino la escala que se ve en cada sector. O sea que hay muchos ahorros que se ven en la agricultura y pocos, o comparativamente pocos, en el transporte, por ejemplo. Es la escala, la comparación de los sectores que es importante aquí. Él también da costes por gigatonelada reducida y vemos que es muy variable, ¿no? Y que el transporte es muy, muy caro por tonelada, pero otros son menos costosos. Y he dado la lista de otra manera aquí, según su coste de reducción. Y lo único que no tenemos datos, que Paul Hawken no tiene datos, es para el campo de mujeres y niñas, pero otras fuentes siempre dicen que es un campo que no cuesta mucho. Y de hecho, muchos dicen que sería la estrategia más barata para combatir el cambio climático. Así que lo he puesto primero, pero no con negro muy fuerte, porque no está seguro. Pero se ve que el coste de reducción es muy alto para el transporte y muy bajo por la agricultura y probablemente muy bajo por las mujeres y niñas. Entonces vamos a explorar estos sectores un poco y yo creo que vale la pena. Lo que voy a hacer es no explorar cada sector en detalle, sino identificar unos aspectos que yo creo que son interesantes porque no reciben la atención que merecen, en mi opinión. Entonces vamos con los alimentos y agricultura. ¿Cómo podemos encontrar soluciones en este sector? Bueno, primero con los desechos alimenticios. La tercera parte de la comida cultivada mundialmente es malgastado. Es una gran pérdida de recursos. Todo el agua, todo el fertilizante, toda la energía que se utiliza para hacer el fertilizante, para hacer los cultivos, todo ese que corresponde a esta tercera parte de la comida malgastada es malgastada también. Esos recursos contribuyen al cambio climático.
La huella de carbón de comida producida y no consumida se estima en más de 3 gigatoneladas, otras fuentes dicen más de 4 gigatoneladas. Y si los desechos alimenticios fueran un país, sería el país la tercera más grande en el mundo en términos de sus emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no es algo poquito o pequeño. Y su área sería segundo en el mundo. Si pudiéramos juntar todos la área que se utiliza para cultivar los alimenticios malgastados, sería un poco menos del área agrícola de Rusia, pero más que cualquier otro país. Y como estamos en España, vale la pena destacar que utiliza mucho agua también. Eso es el agua que se utiliza para los alimentos sí, esos. Sí. Gracias. Segundo, podemos reducir el consumo de carne, porque el carne utiliza muchos recursos que afectan al cambio climático. La producción de carne domina el 70% del área agrícola del mundo. Es responsable por más de 14% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. La FAO de las Naciones Unidas dice que se puede reducir en un 30% con aumentos en la eficiencia, pero también nosotros personalmente podemos hacer cambios a nuestras dietas para reducir nuestra huella de gases de efecto invernadero. Y podemos hablar también de regenerar los suelos, porque los suelos, como la atmósfera, es un lugar donde van el dióxido de carbono. Los suelos pueden también ser ese tipo de sumidero, sí, gracias, sumidero. Los suelos son un sumidero de carbón. Hay una iniciativa de Francia que se llama 4 por 1000 y también el Instituto Rodale en los Estados Unidos dice que aumentar este contenido de carbono en los suelos en un 0.4% por año, utilizando métodos de cultivo regenerativos, puede arrestar el aumento de la CO2, el dióxido de carbono, en la atmósfera. Bueno, es algo grandísimo, ¿no? Pero no se escucha mucho. Y tal vez por buena razón, porque recientemente, en los últimos 2 años, han salido unos estudios que dicen que esta es una exageración, ¿no? Y ustedes como periodistas no toman ninguna cifra sin cuestionarlo, y esto también se aplica aquí a esta presentación. Pero uno de los estudios que dice que es una exageración, dice que hay que cortar los ahorros en la mitad. Pero hasta en la mitad quiere decir muchos ahorros, ¿no? Quiere decir que el suelo puede absorber mucho carbón. Y eso es por medio de reducir la deforestación y utilizar prácticas de cultivo ecológico que aumentan el contenido de carbón en los suelos. Y eso se puede pasar en 570 millones de fincas en todo el mundo, 3.000 millones de campesinos, sobre un periodo de 20 a 30 años. Y tiene una ventaja política porque es una solución técnica, ¿no? Y es una solución que enfoque en el sumidero
una vez o en vez de la variedad de fuentes. O sea, la mayoría de los esfuerzos ahora miran el transporte, la energía, esos varios campos y dicen cómo podemos bajar las emisiones en cada sector. Ese dice cómo podemos absorber más dióxido de carbono. Y políticamente es una opción más sencilla, ¿no? Porque es mucho menos complicado. Y la agricultura regenerativa es una doble victoria para el clima y para la agricultura. Pasamos a la energía, y ustedes ya saben mucho de la energía renovable, de los cambios a los sistemas de electricidad en todo el mundo, que mucho va cambiándose, ¿no? Y vale destacar que la energía tiene un papel clave en la historia del mundo. En la época de los cazadores-recolectores hemos utilizado 10 a 20 gigajoules por persona por año. La sociedad agraria, empezando hace 10.000 años, ha utilizado 40 a 70, y la sociedad industrializada utiliza por cada persona 150 a 40 gigajoules. Y la pregunta entonces es, ¿tenemos la energía suficiente para sostener una civilización industrializada? Y muchos dicen que sí, que con la energía renovable todo va a ser bien. Hay unas preguntas técnicas acerca de las baterías y todo eso, pero más o menos vamos bien. Pero hay un concepto que no recibe mucha atención, que se llama la tasa de retorno energético. Y va la TRE de varias fuentes de energía. Es la cantidad de energía necesaria para explotar un recurso energético. ¿Okay? O sea, si queremos extraer un barril de petróleo, ¿cuántos barriles de petróleo tenemos que invertir para sacar ese barril, ¿no? Es una pregunta un poco, lógico, ¿no? Si tenemos que gastar más de un barril para sacar un barril, no vale la pena, ¿no? La energía en el carbón y en el petróleo es grandísimo. Y no sé si se puede ver, la EROI es la TRG en inglés, TRE en inglés. Y se puede ver que se da casi 50 barriles de petróleo o de energía, o unidades, no barriles, unidades de energía para sacar una unidad. Se necesita una unidad de energía para sacar casi 50 unidades de energía en el caso del carbón. Y los otros combustibles fósiles también tienen un TRE bastante alto. Pero es un fenómeno que se va bajando, ¿no? Porque es más costoso sacar el petróleo hoy en comparación a hace 50 años, ¿no? Al principio podíamos poner una pipa en el terreno y salió el petróleo. Y ahora tenemos que ir al océano, tenemos que ir a Canadá para sus tar sands. Y eso es mucho más costoso. Así que sacamos menos energía por unidad de energía que invertimos. Y se ve con varias compañías que eso compara sus gastos de capital y la producción. La producción es la línea que no sube y los gastos sí suben bastante. Y eso es otro signo de que es más costoso cada vez de encontrar petróleo. Y de la energía renovable
Hay un estudio a la izquierda que no se puede leer, así que por eso he puesto una explicación que compara los varios fuentes de energía y la TRE de cada uno. Y se puede ver que para el petróleo y gas, entre 8 y 65 unidades por unidad, unidades entregadas por unidad invertida. Y es mucho más bajo por abajo. Se ve también que la energía eólica y solar es más bajo, la TRE es cada vez más bajo. Eso no quiere decir que no es factible, porque los estamos utilizando, es factible. Pero parece que no puede entrar tanta energía por unidad y que tal vez en el futuro va a ser un problema. Así que es una pregunta cuando estamos hablando de las posibilidades de la energía renovable, hay que preguntar también acerca de la TRE. Manejo de tierra, los bosques, también como la atmósfera es un es un lugar donde se puede absorber mucho carbón. Los bosques del mundo están absorbiendo más emisiones que se esperaba, ¿no? Son noticias buenas, ¿no? Y se ve la línea azul, emisiones antropogénicas, y la línea roja, la absorción terrestre. Y se ve que se va por arriba cada vez. Así que son noticias buenas. A ver. Y parece que no tenemos... Eso, muy bien. Gracias. Pero el futuro no es seguro. Ya vemos en esta tabla, vemos la tasa de deforestación en el mundo, que vamos cortando más los bosques cada año más, como se ve en esta tasa, en esta tabla. Que los bosques han reducido en un 3.1% en los últimos 25 años. Y además hay otras fuerzas que reducen la capacidad de los bosques a absorber el CO2, el dióxido de carbono. Tormentas, sequía, calor, incendios, pandémicos de bichos, además de la deforestación. Así que hay que preguntar, si estamos contando con los bosques, hay que preguntar cuál escenario estamos pensando. Las mujeres y niñas vamos a empezar con el tamaño de la familia humana. Las Naciones Unidas proyectan que la población del mundo crecerá de casi 8.000 millones hoy a casi 10.000 millones de personas para el 2050. Pero hay 2.000 millones de personas diferencia entre las proyecciones bajas y altas para 2045. Casi todas las diferencias resultan de asunciones distintas acerca de la fertilidad. O sea, unos estudios tienen asunciones muy distintas a las otras. Y hay una gran relación entre la educación y la fertilidad. La diferencia entre 0 y 12 años de educación es 4 a 5 niños por mujer. O sea, hay un gran vínculo entre la educación de las niñas y la fertilidad de las mujeres. En África, un centro de investigación calcula que la educación mejorada pueda resultar en 1.8 mil millones menos personas
que las Naciones Unidas calcula para el 2021. Quiere decir que la educación para las niñas es una buena inversión. De hecho, como dice Paul Hawken, es una inversión que vale el costo, que es menos costoso y más efectivo. Y también vemos la resiliencia, una medida de resiliencia nacional, corresponde también con los años de educación de niñas. Los que tienen más educación tienen un índice de resiliencia más alto. Los que tienen menos educación para las niñas tienen menos, un índice de resiliencia menos. La materia. Enseña desde 1900 la extracción de varios tipos de materia en el mundo y se va subiendo, como es evidente. Y no puede seguir subiendo así, porque vemos una escasez de muchas materias en el mundo. Así que hay una idea de la economía circular, que debemos utilizar la materia de una manera que se puede reciclar, reusar o minimizar al principio, ¿no? Y eso es yo veo que ustedes tienen un ponente que se va a dedicar a este tema, es excelente, pero no recibe la atención necesaria en el mundo de hoy. La economía circular es el contrario del sistema actual, lineal, que es tomar, fabricar y desechar. Más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionados al manejo de materia. Así que es otra oportunidad de bajar las emisiones. Los compromisos nacionales y actuales llegan a la mitad de los cortes necesarios, ya hemos visto eso, y la economía circular, dicen los que proponen esta estrategia, puede alcanzar el resto de los ahorros necesarios. Están hablando del desacoplamiento de recursos y economía, o sea, la línea roja, que es la actividad económica, y la línea en el medio negro, que es el uso de recursos. En el pasado estos dos seguían juntos, ¿no? Y ahora queremos desacoplar esas dos líneas para que podemos tener actividad económica sin utilizar tantos recursos naturales. Y dice un informe del Club de Roma en 2015 sobre la economía circular, que puede reducir las emisiones en estos países de Europa en más de 50% en cada caso. Y puede a la vez aumentar los trabajos. Bueno, hay que mirar las cifras de una manera crítica, pero es una perspectiva muy optimista. Y para tener una economía circular hay unos pasos necesarios, pero todos esos pasos son cambios sistémicos, no son cambios a los márgenes de la economía presente. Hay que aumentar la eficiencia de la energía en 25%. Aumentar el porcentaje de energía renovable en la mezcla energética, cortar el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos con energía solar y eólica, organizar los fabricantes en términos de una economía circular, minimizar desechos y maximizar el reuso y el reciclaje de materiales. Y para hacer eso, una combinación de 25% de aumento de eficiencia materia, reemplazar 50% de materia virgen con materia secundaria y extender en 2 veces la vida de productos consumidores como
refrigeradoras y lavadoras. En cuanto a los edificios y ciudades, muchos hablan ahora de que como 50% de la población del mundo vive en ciudades y más quieren vivir en ciudades. Muchos dicen que las ciudades son nuestro futuro, pero es una buena cosa. Es una buena cosa de una perspectiva renovable. Ser homo urbanis quiere decir pasar de vivir como cazadores-recolectores a ciudadanas de la sociedad agraria, a ciudadanos de la sociedad industrializada, como ya he dicho acerca de la energía. Vemos otra vez la energía, pero esta vez tenemos también los materiales que utiliza cada persona por año en estas sociedades. Y se ve que en la sociedad industrializada, que quiere decir la sociedad urbana, que utilizamos mucho más materia. Pero es interesante los patrones del uso de materiales y cómo cambian con un aumento de la población. Si la población dobla, la infraestructura se aumenta en solo 85%. Las necesidades humanas se aumentan en 100%. Y las medidas socioeconómicas suben en 115%. Quiere decir que hay un gran desafío aquí en cuanto al consumo de alimentos y de otras partes de ser un ser humano. Cuando una persona se muda, se traslada a una ciudad, utiliza mucho más, tiene una dieta más amplia, que es bueno, pero utiliza mucho más energía y muchos tipos de comida que utilizan, que tienen un efecto en el clima muy grande. Vamos a hablar ahora acerca del consumo. 1.000 millones de personas van a entrar a la clase de consumidores al nivel mundial para el año 2025. Entre 2015 y 2030, 81% del consumo total y 91% del crecimiento de consumo se va a realizar en las ciudades grandes. Las poblaciones urbanas consumen mucho más comida, energía y productos duraderos que las poblaciones rurales. Así que hay mucha más oportunidad en las ciudades y por eso muchos queremos vivir en las ciudades, pero también consumimos más. Y si todos vamos a mudarnos a las ciudades, ¿qué quiere decir eso para el consumo y para el clima? Y además, unos puntos para terminar. Hay muchas otras preocupaciones. Muchos de ustedes son muy jóvenes y tal vez no se acuerdan del estudio, los límites al crecimiento que salió en los años 1970. Y habló de qué iba a pasar con el crecimiento económico, el uso de recursos naturales, la población, si todas las tendencias que tuvimos en los años 1970 siguieron, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y tenemos una gráfica aquí que la parte sólida de las líneas es la parte que hemos pasado, ¿no? Hemos vivido. Y en la mayoría de los casos sigue el modelo que ha salido en este estudio de los límites del crecimiento. Pero estamos para llegar a dónde van a cambiar estas líneas, ¿no? Sí, es correcto el modelo y hay que tener un sentido crítico acerca de eso también. Pero estamos muy cerca a unos cambios grandes si ellos en este estudio tienen razón. Y este tiene que ser parte del contexto en que pensamos del
del clima. ¿Cómo vamos a poder reducir las emisiones o lo vamos a hacer no por voluntad? Tal vez va a pasar por un gran cambio en la estructura de las economías del mundo. Podemos hablar también de la deuda pública. Muchas veces cuando hablamos de la sostenibilidad estamos hablando de muchas inversiones muy costosas, ¿no? Pero no hablamos de la deuda pública que se va aumentando en muchos países también. ¿Cómo vamos a poder financiar estas inversiones para crear una economía sostenible? Y yo añadiría la capacidad de las democracias a manejar la transición a una sociedad de sostenibilidad. Unas políticas necesarias para una sociedad sostenible no son populares, no son cosas que el público quiere hacer necesariamente. Y cómo vamos a tener esos cambios en una democracia si mucha gente está opuesta a esos. Tiene que ser también parte del contexto. Y hay comodines también que el paradoja Jevons, si eso va a dominar. Esa paradoja quiere decir que sí, podemos aumentar mucha eficiencia en muchos campos, pero la tendencia es después gastar más, porque hemos ahorrado bastante con las eficiencias. Bueno, vamos a gastar más. Tenemos coches que pueden viajar más en un litro de gasolina, pero después utilizamos el dinero que ahorramos consumiendo otra cosa. Es un ejemplo de la paradoja Hedon. Si los océanos dejan de absorber el dióxido de carbono, ¿no? Que tenemos un gran regalo de los océanos ahora, que están absorbiendo mucho carbón, igual que la atmósfera, pero tienen un límite a lo que puedan absorber y no sabemos dónde está este límite. Pero hay unos que dicen que por unos cambios que han visto últimamente, que tal vez estamos empezando a ver el límite de los océanos de absorber el dióxido de carbono. Si el metano empieza a liberarse también en Siberia, en Alaska, esto ya está ocurriendo. ¿Qué efecto va a tener? Si el rendimiento de los cultivos sufre, como proyectan unos expertos, muchos dicen que con el cambio climático y, claro, con la contaminación, que el rendimiento va a sufrir. Vamos a ver. Si las temperaturas pasadas de los océanos eran equivocadas y el calentamiento de los mares está ocurriendo más rápido que se había pensado. Unos científicos dicen eso, no se sabe si son correctos o no, pero puede ser que la noticia es peor de lo que pensamos. Y si las tecnologías para emisiones negativas no aparecen y las vías de reducciones de emisiones ya no son viables. O sea, el Acuerdo de París depende de unas emisiones negativas que vamos a sacar gases de la atmósfera. Y no tenemos esa tecnología muy bien avanzada. Y están contando de que lo tenemos por el año 2020. Y si no, bueno, ¿dónde vamos a estar en ese momento? Y si la pérdida de la biodiversidad llega a un punto de inflexión, muchos biólogos han dicho durante décadas de que no se puede tener la pérdida de especies que vemos y la pérdida de servicios ecológicos que nos da la naturaleza sin tener consecuencias grandes algún día. ¿Estamos cerca de ese punto? No se sabe. Entonces, si estamos haciendo preguntas
o estamos hablando de soluciones climáticas, hay que preguntar estas cosas. Si es una solución que entrega mucho y cuesta relativamente poco. Si es una solución que resuelve varios problemas a la vez. Si es una solución que incluye la dimensión social. Si es una solución que aumenta la resiliencia. Si es una solución que armoniza con otras soluciones. Si es una solución que cabe dentro de tendencias contradictorias. Si es una solución que forma parte de un cambio sistémico y no un cambio marginal. Y de esa manera podemos tener un sentido crítico acerca de las soluciones que vemos cada día en las noticias que escuchamos. Si es una solución que entrega resultados rápidamente. Si es una solución que tiene o puede tener apoyo político amplio. Y si no, ¿cómo lo vamos a manejar? Cuanto más se puede contestar que sí a esas preguntas, más valor tenga la solución. Bueno, con eso le dejo con las palabras que empecé, que se necesita una perspectiva grande, un contexto que incluye otros problemas que tienen un efecto en el cambio climático, y hay que mirar críticamente a las tendencias del mundo, del cambio climático. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gary. Efectivamente, yo creo que de todos los temas que ha comentado, que son muchos, la incertidumbre es una de las cuestiones que los periodistas ambientales hemos destacado muchas veces del cambio climático. No es un hecho que podamos medir claramente, ¿no?, como un resultado de fútbol o unas víctimas de un accidente, sino que esa incertidumbre y ese relato tan complejo, ¿no?, tantas temáticas afectadas. Si queréis, vais levantando la mano. Yo no veo mucho, pero por aquí hay una pregunta. Bueno, agradecer a Gary Gardner su presencia aquí en el Congreso de la APIA, en nuestro Congreso. Y bueno, yo quería aprovechar su presencia porque su ocupación o su proyecto está muy relacionado con el de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Estás en un instituto de divulgación, te encargas de publicaciones y es un oficio que nos dice mucho y que tiene que ver mucho también con nuestro trabajo y nuestra forma también de entender lo que puede ser el cambio climático y cómo transmitimos ese mensaje a la sociedad. Yo creo que vivimos en una dicotomía un poco especial en el sentido de que manejamos mucha información, una información muy compleja, muy difícil a veces incluso para nosotros mismos de elaborar y de transmitir, y luego vemos que hay una opinión pública bastante ajena de momento o no en relación a la importancia del asunto, ¿no? En esa línea que has hablado de conseguir una sociedad más sostenible, ¿qué lección podrías darnos a los divulgadores, a los comunicadores, a los periodistas, a la hora de poder transmitir con más eficacia todo este mensaje? No sé si tiene que ver con los lenguajes, con las estrategias, con los recursos que podamos utilizar. Solo sé que hasta el momento creo que no estamos dando con el punto profesionalmente, digamos, adecuado para la importancia de algo como esto, ¿no? Entonces, yo, si quieres, no sé si has entendido la pregunta, pregunta cómo llega a la opinión pública, pero antes de empezar la conversación le he preguntado el background que tenía Gary, me ha dicho que era de ciencias políticas.
claro, Gary viene de Washington y viene también de una situación política bastante interesante por temas ambientales. Entonces, no sé si nos vas a poder decir el secreto de cómo llegar a la opinión pública y transmitir esa necesidad de un cambio hacia la sostenibilidad. ¿Es eso más o menos? Nos tiene que decir la clave. Sí, bueno, la fórmula mágica no nos la va a dar, obviamente. ¿Cómo que no? Pero sí que me parecía interesante hacer una reflexión sobre las fórmulas, ¿no? Y sobre si estamos yendo por un buen camino o no, ¿no? Y seguro que él, yo creo como observador... Creo que es interesante que nos cuente también su perspectiva sobre Trump y los cambios que hubo. Bueno, gracias por la pregunta. Y yo creo que antes de nada hay que decir que es un esfuerzo de largo plazo. No es algo que podemos cambiar de noche en día, de construir una sociedad sostenible. ¿Y cómo se puede hacer? Ustedes lo saben mejor que yo, porque son profesionales en las comunicaciones. Pero le digo que muchas veces lo que yo veo es que son artículos sin contexto. Son artículos que no explican el problema en su totalidad. Artículos que dicen que, que tal tecnología es bueno o malo, pero no nos dan un sentido de por qué es importante para mí y para mis hijos. Y muchas veces yo creo que ese contexto es muy, muy importante. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con la lista que nos ha dado el señor Hawken de alimentos y después energía, materia, mujeres, en cuanto a su efectividad para el cambio climático, de que la agricultura, por ejemplo, es el más importante? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? ¿Es que no están de acuerdo o que no saben? Porque para mí yo siempre he escuchado que la agricultura tiene un papel muy, muy importante. Pero no me di cuenta, francamente, hasta ver su análisis, el tamaño de la ventaja que tiene y los aspectos del desperdicio de alimentos, el carne, sí, todos sabemos, creo. Pero no me di cuenta de que la agricultura puede resolver muchos de esos problemas, ¿no? Y yo leo el periódico cada día. Yo soy en esta profesión, ¿no? Pero para mí fue una sorpresa. Así que yo creo que dar el contexto, la perspectiva amplia es algo muy, muy necesario. Y también ustedes entienden mejor que yo que hay que conexionar o vincular estos temas con la vida diaria, ¿no? de la gente. Y hasta con eso ya tenemos oportunidades en mi país y no los estamos utilizando. Hemos tenido huracanes fuertes, hemos tenido incendios en California y todos conectados con el cambio climático. Y los políticos no están aprovechando estas actividades y yo digo que los periodistas en mi país tampoco lo están haciendo el vínculo entre esos desastres y el cambio climático. Y es una oportunidad malgastada, digo yo. Aquí hay una pregunta, pero no sé dónde está el micro. Qué presión. María, hasta aquí. Vale, pues es la última pregunta. Si alguien quiere una última más, que levante la mano y que sea muy breve, para no dejarlo así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, yo era una pregunta, comentario sobre la agricultura. La agricultura
Además, regula el ciclo hidrológico, fija carbono en el suelo si se lleva adecuadamente y captura carbono directamente. No sé si usted está, seguramente está al tanto de los programas que se han hecho en China, la reforestación del desierto del Loess para recuperar créditos de carbono. El problema que yo veo del cambio climático, yo empecé a trabajar en el primer informe de las Naciones Unidas el año 71, Inadvertent Climate Modification. I was a graduate student at the time. Es que los efectos del cambio de uso del suelo se han ignorado durante todos estos años, que son los que influyen directamente en el ciclo hidrológico, donde estamos atribuyéndole a grandes escalas de CO2 efectos que se pueden relacionar directamente con que si perturbas los usos del suelo en una escala de 10 por 10 kilómetros, las precipitaciones, azotamiento de esa zona se pierden. Y eso se ha documentado en Brasil, en África y en muchos otros. Sin embargo, ese tema es mucho más incómodo porque a un político que está favoreciendo las construcciones en las costas no le puede decir que él se está cargando las tormentas del interior. No lo quiere oír. Es decir, lo del CO2 en realidad es un escape magnífico para no hacer nada. Mi comentario. Bueno, gracias. Sí. Y para mí la pregunta, porque usted sabe muy bien de su profesión, la posibilidad de invertir en la agricultura para resolver este problema, la pregunta para mí es ¿por qué no sale más en los medios de comunicación? Y bueno, no es un tema sexy, ¿no? Una foto de una finca de maíz que está creciendo no es algo que palpita el corazón. Entonces, este es un desafío para ustedes en sus profesiones, de cómo podemos hacer más atractivo estas soluciones que no lo son por sí o en sí. Y yo creo que hay que vincularlos con las vidas, las historias de los seres humanos. Y es otro método que ustedes hacen muy bien y saben hacer mejor que yo. Me deja, María, hacer una pregunta muy breve y es de vuestra trayectoria en World Watch Institute en estos 43 años que decíamos. ¿Creéis que habéis sido un lobby importante para influir en la agenda política? Nosotros, bueno, hemos empezado pensando de que con más información el público y los políticos van a ser más, van a entender más y van a cambiar la política y el mundo sería muy bonito, ¿no? Pero no es así, no es así. Hemos divulgado mucha información durante 43 años y la información sola no es suficiente. Hemos tenido unos éxitos, hemos salido publicado un libro en los años 1990 de Lester Brown que se hablaba de la agricultura en China y dijo que, bueno, la tasa de crecimiento de la economía allá, con esa tasa de crecimiento, iban a tener necesidad de mucho más comida y sería posible que no lo pudieran cultivar ellos mismos. Y eso sí atrajo la atención del gobierno de China. Y de vez en cuando hay otros gobiernos en el norte de Europa, en Japón, que también nos escuchan. Los Estados Unidos no, paradójicamente. Pero sí, hemos tenido en varios temas, en varios momentos, hemos tenido algo de influencia, pero no ha sido de un tamaño suficiente para hacer cambios necesarios. Bueno, nos quedaremos con el optimismo de las pequeñas victorias en las que todos estamos. Agradecer de nuevo a Gary Catlett su presencia y continuamos con el programa, que es muy interesante. Gracias.